Ahora no. Nuevamente les doy la bienvenida a todos. Les pido disculpas por el problema que tuve. Em, Voy a empezar entonces a compartir pantalla para que podamos comenzar con el encuentro. Ya, todos pueden ver la pantalla bien, ¿cierto? ¿Si me pueden hacer así con el dedito? Ya, súper. Ya, entonces, tal como yo les comentaba, la semana pasada vimos todo lo que era el concepto de la Constitución, cuáles eran los poderes del Estado, por qué era necesario cambiar las constituciones, por qué se cambiaban las constituciones. Y bueno, el encuentro yo se los voy a compartir por el grupo que tenemos para que así ustedes puedan revisarlo, aquellos que no estuvieron, y también para que podamos, para que ustedes lo puedan compartir. Ya, entonces vamos a comenzar con unos conceptos que son importantes poder repasarlos antes de que pasemos a lo que son las normas aprobadas que ya están en el borrador de la Constitución. Bueno, primero el concepto de Estado. El Estado es la organización social y política de un pueblo sobre un territorio. Dentro de los límites de ese territorio, sus habitantes y la comunidad internacional reconocen el poder que tiene esa sociedad para decidir sus propias autoridades e instituciones sin que nadie externo se las imponga. La función del Estado es servir a la sociedad y a sus habitantes, administrar los recursos que el país produce, proporcionar bienes y servicios, y tener siempre como límite y fundamento para su actuar el respeto a los derechos humanos, procurando brindar una buena calidad de vida para todos y para todas. Esa es la principal función del Estado. Bueno, nosotros en el primer encuentro que habíamos tenido con Rodrigo habíamos repasado un poco lo que eran los derechos humanos. Ahora quisiera volver a repasarlo porque es importante entenderlo para poder entender el marco de las normas que se han aprobado, ¿ya? Bueno, los derechos humanos son los derechos y libertades que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir. Son universales, indivisibles e interdependientes, es decir, que como nos pertenecen a todas y a todos como humanidad sin distinción alguna y no tienen una jerarquía particular entre sí, sino que están relacionados de tal manera que dependen unos de otros para cumplirse en su totalidad. Son derechos humanos, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, a la libertad de trabajo, el derecho a la educación, a la libertad de desplazarse. Estos derechos, por cierto, admiten limitaciones establecidas por ley y se presentan como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Son los derechos que aseguran la dignidad de todas las personas, de todos los seres humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, y fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 tras las atrocidades de la Segunda Guerra, para que nunca más un Estado ejerza fuerza contra las personas. Es por eso que cuando uno ve que se violan todos estos derechos que yo les comenté eh, anteriormente, quiere decir de que se están violando los derechos humanos. Ya. Entonces ahora nos vamos a lo que son los derechos sociales. Bueno, los derechos sociales son los derechos que aseguran y garantizan las condiciones para vivir con dignidad. El Estado tiene la obligación de respetarlos y protegerlos y trabajar para que se realicen cada vez más. Las medidas que tomen para lograrlo deben ser progresivas, avanzar en la construcción de una mejor sociedad y no retroceder.
Algunos de estos derechos son alimentación, vivienda, salud, educación, seguridad social, libertad sindical. Ya, y es ahora donde vamos a partir con lo que es la Constitución. La Constitución, tal como les había dicho yo la vez pasada, es la madre de todas las leyes. Es el conjunto de normas que definen los pilares fundamentales de la sociedad. Es lo que nosotros queremos resguardar en nuestra sociedad, los valores que nosotros queremos que queden plasmados en cada una de las distintas sociedades del mundo. Sus artículos establecen las reglas generales de cómo estará organizado un país, lo que incluye derechos, deberes, el rol del Estado, nuestra relación con la naturaleza y la distribución del poder político. La Constitución es la regla superior, que define los principios bajo los que se deben crear las leyes y cualquier otra norma dentro de la sociedad. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Participación ciudadana. Bueno, la participación ciudadana consiste en una serie de mecanismos consultivos o deliberativos en los cuales la ciudadanía, vale decir todos nosotros, nos involucramos en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. ¿Por qué esto tiene relación con la Constitución? Porque las normas que se han aprobado hasta el momento han sido iniciativas de participación ciudadanas, de distintas organizaciones particulares que han creado estas normas para que los constituyentes las puedan aprobar o no aprobar. Ya. La iniciativa popular de ley es un mecanismo de participación ciudadana. Va de la mano con lo anterior de la participación ciudadana, porque por medio del grupo de personas que reúnen las firmas necesarias para poder tomar una propuesta, por ejemplo, de norma, pueden crear un proyecto de ley para que sea discutido en el Congreso, y en este caso también esos mismos proyectos de normas constitucionales también tuvieron que reunir firmas para que pudieran pasar a la revisión de la Constitución. Yo no sé si ustedes sabían de que cada uno de nosotros tenía 7 firmas para ser usadas en Sí. esto, ya, para ser usado en todas estas propuestas que habían, que eran muchas, muchas, muchas. Ariel, Ahora vamos a pasar a otro tipo de conceptos que son importantes para poder entender las normas, como por ejemplo qué es un referéndum. Un referéndum es la máxima expresión de democracia participativa, ya que es un mecanismo de consulta popular sobre algún tema o propuesta de política pública, sea de interés común, donde participan todas y todos quienes estén habilitados a sufragar. En general se lleva a cabo por medio de una papeleta con 2 opciones, entre las cuales cada persona puede elegir. ¿Les llama la atención esta palabra referéndum? ¿Lo asocian a algo que hayamos hecho nosotros como ciudadanos? Como por ejemplo cuando elegimos el apruebo o el rechazo a la nueva constitución, ahí nosotros elegimos por medio de una papeleta las opciones que nosotros quisimos elegir. Ser comparado a un plebiscito. Exactamente, sí, puede ser comparado a un plebiscito.
Bueno, después tenemos la derogación, que es un proceso mediante el cual una norma, por ejemplo una ley, deja de existir, es decir, deja de estar vigente, se puede eliminar total o parcialmente. Esto ocurre cuando, por ejemplo, una ley ya no tiene vigencia, ya no sirve en la sociedad o no es suficiente, entonces se elimina para que así poder crear alguna ley que tenga que ver con la realidad política, social y cultural que uno está viviendo como sociedad. Ya, comisiones temáticas. Bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero en la Convención Constitucional hay 7 comisiones que están dedicadas a un tema en específico, están divididos. Eso lo vamos a pasar bien en el próximo encuentro, pero están divididas en todas las temáticas básicas que tiene que tener una constitución para que sea totalmente democrática y para que sea totalmente llena de los temas que nos importan o nos deberían importar como sociedad, ¿ya? Estas comisiones son compuestas entre 15 y 33 convencionales. Allí se dedican a proponer, estudiar, discutir, aprobar propuestas de normas. Cuando llegan a un acuerdo, reúnen esas normas en un informe que luego llevan al Pleno. ¿Qué es el Pleno? El Pleno lo componen los 154 constituyentes. No sé si ustedes recuerdan de que al principio eran 155, ¿cierto? Pero que uno se bajó por temas de ética, ¿ya? Bueno, los convencionales constituyentes componen este pleno, y en este pleno se hace una sesión superior en la cual se aprueba o no se aprueba alguna norma propuesta para el borrador, ¿ya? Para poder alcanzar la aprobación tiene que haber un quórum de 2/3, vale decir 103 votos como mínimo para que la propuesta pase al borrador de la Constitución. Indicaciones. Las indicaciones es el nombre que reciben las propuestas de las y los convencionales para suprimir, sustituir, agregar y modificar el contenido de las normas. Y finalmente el quórum de 2/3. Eso significa que es el mínimo de votos que se necesita en el pleno, donde se reúnen todos los constituyentes para aprobar alguna norma y que ésta pase al borrador de la nueva Constitución. Quisiera agregar a este final, que cuando pasa una norma al borrador de la Constitución, esto siempre está revisado por una mesa técnica, ya de constituyentes, de abogados que tienen conocimientos de todos los temas de lo legal, para ver que todas esas normas se cumplan dentro de los pactos que existen en Chile, como por ejemplo el pacto que yo les comentaba, que era de los derechos humanos para los adultos mayores. Bueno, si alguna de esas normas no coincidía o no tenía coherencia con respecto con ese acuerdo que Chile hizo en el 2015, no puede pasar al borrador. No sé si se entiende lo que trato de decir. Bueno, quisiera ahora dejar la palabra. Estos son los conceptos como bases que uno tiene que tener y manejar para poder entender un poco lo que son las normas, que es lo que vamos a pasar a revisar en el próximo encuentro. Ya son varias normas, son muchísimas las que se han aprobado, y yo creo que las vamos a tener que revisar en unos 3 o 4 encuentros para poder así quedar totalmente al día con lo que se ha aprobado, y también para que podamos nosotros ir conociéndolas a fondo si es que hay alguna duda o consulta, y también porque todas las semanas se aprueban normas nuevas. Entonces todas las semanas hay que ir agregando nueva información. Quisiera que activen sus audios y que tomen la palabra, por favor. Parece que la señora Nancy tuvo problemas para poder conectarse. No, ahí está la señora.
¿A partir de cuándo nosotros estaríamos en condiciones de conocer el posible borrador antes de votar en septiembre? Eso es lo que les estaba Es que comentando. no te alcancé a escuchar bien. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora te escucho bien. Es que te lo estaba descargando, tuviera que buscar el cable para cargar el teléfono. Ya no sé. Vaya a buscarlo, lo esperamos. No, sí, ya lo estoy cargando. Ah, ya, súper. Ya. Por eso lo tengo en la mano, no lo tengo. En el próximo encuentro vamos a empezar nosotros a conocer estas normas, ¿ya? Las que están aprobadas. Las que están aprobadas, exactamente. Ya. Vamos a pasar las normas que están aprobadas para que ustedes las conozcan y sepan el contenido de esta nueva constitución, ¿ya? Entonces me gustaría que pudiésemos repasarlas juntos. Señora Ana María. Mira, yo creo que es súper importante tengamos estas normas que están aprobadas, esas normas están aprobadas recién para pasar al borrador, recién, y que no tienen nada que ver con todo lo que se publica todos los días en la prensa, en los matinales, en el diario, en todos los medios o las redes sociales, ¿ya? Porque normas aprobadas, no sé cuántas serán, pero deben ser re pocas para todo lo que se publica. Entonces, es súper importante que distingamos eso, cuáles son las normas que ya están de todo, o sea, qué porcentaje de normas habría en este momento de todo lo que se ha dicho y que mucha gente ya tiene una idea preconcebida de lo que piensa hacer, de lo que no va a hacer, o de que lo sí va a hacer, o lo que opina o lo no opina, porque todavía no tenemos, no está ese borrador de partida, ni siquiera el borrador está todavía. Entonces, es difícil ya estar dando opiniones, o sea, yo creo, no sé si será difícil, yo creo que no es conveniente todavía porque no conocemos bien todavía lo que hay, ¿ya? Sí. Entonces es súper importante lo que tú estás explicando, o sea, primero todos los conceptos que hay, todos los conceptos de la Constitución, lo que va a contener, todo eso, el sistema de votación, el sistema de discusión que tienen, el sistema hasta que llega al final del camino, a ese 2/3, y que ahí recién pasan a las normas que podrían llegar hasta el final. Entonces, yo creo que es importante eso, que tengamos muy clara la película del proceso. Sí, eso es Antes súper de importante. eso, Es súper importante lo que dice señora Ana María porque, bueno, porque a mí me interesaba poder seguir, que nos siguiéramos juntando nosotros y de esto, em, si ustedes se fijan, no estamos todos, porque yo quería compartir esto primero con ustedes, con los presentes, para que ustedes pudieran compartirlos con sus familiares, con sus socios o con otros adultos mayores, porque a mí me interesa que ustedes puedan entender cuáles son las normas que están aprobadas, o sea, no lo que aparece de repente en los medios de comunicación, que son muchas noticias falsas y que no, en realidad no tienen base. Por ejemplo, que dicen de que se va a expropiar todo. Eso no es así. De hecho, ya salió una norma que tiene que ver con el derecho a propiedad. Entonces, todas esas normas, todas esas cosas, los vamos a pasar nosotros con lo que está aprobado, o sea, lo que ustedes aprobarían o no aprobarían el próximo 4 de septiembre. Entonces es importante que la podamos ir repasando, que mejor que juntos para que así podamos conversar, discutir sobre alguna duda, si es que les parece o no les parece alguna norma, por ejemplo lo que has hablado sobre los derechos de los pueblos originarios, por ejemplo los derechos del agua, de la vivienda, cuáles son los artículos que ya han sido publicados, conocerlos. Entonces mejor que lo podamos hacer todos juntos para que así vamos avanzando y vamos disipando tantas dudas que hay sobre este proceso que es tan importante para Chile. Justo miren, se nos hizo súper justito el tiempo y que quedan menos de 10 minutos, así que no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Yo creo que es importante lo que dices tú, Victoria, de que se pueda compartir la información verídica a
a las personas de sus clubes, a sus familiares, porque como dice Victoria, ronda mucha noticia que uno no sabe de dónde viene, con la intencionalidad que se comparte. Entonces también tal vez sería bueno que si ustedes ven algo por ahí en las redes y si tienen dudas nos puedan ir consultando en el grupo, que también puede ser que vengan ya con alguna duda y cuando se pase el material, si no, si queda confuso algo, lo podamos ir resolviendo. Exactamente. De hecho, Efectivamente, en estos minutos las redes están plagadas de la contrapartida, digamos, del gobierno, que van por el Sí, rechazo. Entonces mandan toda una exactamente. información que no creo que sea 100% fidedigna y correcta. Es para ampliar la inquietud de la gente que no sabe, oye, si yo apruebo, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto rechazo? Pues rechazo, rechazo, rechazo. Entonces hay que tomar con calma todos los avisos que salen en las redes. Por eso tienen este espacio para que consulten, no tengan temor, o de repente ahí en el WhatsApp, para que nosotros también podamos buscar la información que más les inquieta. A nosotros yo creo que nos interesaría primero que nada qué nos va a afectar a nosotros, las personas mayores. Si hay normas ya aprobadas respecto a eso, en que nos incluyen, no excluyen, no sé. las hay. Muchas. Yo creo que eso sería lo primero que tendríamos que saber. Sí, Eso me bueno, interesa. a partir del próximo encuentro ya tendríamos que empezar a conocer y a repasar estas normas para que así ustedes las conozcan, por supuesto. O sea, empezar a conocer lo que ya está aprobado para Exactamente. saber cómo vamos a opinar en septiembre cuando haya que votar. Exactamente. Para saber con la conciencia, decir, esto me sirve, no me sirve, qué porcentaje realmente vale la pena validarlo como apruebo o qué porcentaje puede ser del rechazo. Entonces hay que tener todas las cartas sobre la mesa si efectivamente los nuevos artículos, los nuevos de la nueva constitución nos complace en alguna medida, porque tú sabes que al final siempre hay una parte que se diluye por la parte más delgada. Entonces, siempre la clase media es la que más sufre con respecto a todo. Ahora han anunciado bonos por todos lados, el bono, pero resulta que bajaron la ficha social hasta el 60%, o sea, los que tenemos un poco más arriba no agarramos nada. Entonces, pero también tenemos necesidades. Oye, Victoria, me gustaría también agregar, o sea, que este tema de la Constitución son normas y que todo lo que se vaya a hacer respecto a esas normas tienen que ser leyes, tienen que ser propuestas después a otro nivel. O sea, estas son las normas por lo que se va a regir las nuevas leyes o lo nuevo o lo que se apruebe o lo que no se apruebe después, ¿ya? Estas son las normas que van a regir esos temas. Todas esas normas tienen distintos artículos que van a quedar plasmados en la nueva Constitución, ¿ya? Ahora, ¿por qué se les dice normas aprobadas? Porque, bueno, estas se aprobaron en el Pleno, como lo conversamos ahora, y que son propuestas constituyentes que lograron, bueno, pasar por toda la aprobación de los 154 miembros de la Constitución. O sea que al menos 103 tuvieron que estar de acuerdo para que pudieran pasar a una norma que va a estar en el borrador. De hecho, estas normas ya están en el borrador. Este borrador tiene que ser revisado por la mesa técnica que tiene la convención, que es una mesa externa que revisa que todo esté dentro de las normas de la ley, con los acuerdos que se tienen internacionales, porque, por ejemplo, por darles un ejemplo, no se podía aprobar, por ejemplo, una norma de pena de muerte, porque nosotros tenemos firmado un acuerdo internacional que hace que nosotros no podamos tener esa ley nuevamente, ¿ya? Eso en la Constitución. Así que nos quedan súper poquitos minutos para poder terminar la reunión. Yo les agradezco a todos el encuentro de hoy día. Vamos a ponernos de acuerdo por el grupo. ¿Cuándo nos reuniríamos de nuevo?
Ya, pero yo creo que quizás podría ser semana por medio, si les parece bien. Nos quedan hartas normas que Sí, revisar y yo creo que eso van a ser varios encuentros porque vamos a ir repasándolas así lentamente, ir poder conversar sobre eso y discutir todo lo que haya que discutir. Si no, además, Me parece muy cuerdo porque el tiempo avanza y no nos damos ni cuenta cuando vamos a tener que ir a votar, po. Sí, exactamente. exactamente. Basta con que nos avise un día o 2 días antes del encuentro, el próximo miércoles, después nos manda el link en el día y estamos pendientes para poder conectarnos. ¿Te parece? Muchas gracias, don Héctor. Sí, pues nosotros les vamos a escribir con la Mari por el grupo y para poder informarles, porque ese primer encuentro sí que va a ser súper importante. Yo voy Me a parece bastante bien. grabando este encuentro que estamos teniendo en este momento y lo vamos a compartir para que así todos aquellos que no pudieron conectarse puedan revisar esto, porque si no van a quedar colgados con los conceptos que vamos a pasar en las normas. ¿Ya? claro que sí, Ojalá nada más. pudieras mandar las dos reuniones. Sí, lo que pasa es que recién hoy día me hice un canal de YouTube, Ah, ya, no tenía ninguno. ya, perfecto. Así que eso, no sé si don José quiere decir algo. La señora Julia, tienen que activar su audio. Tienen que activar su audio, están con el audio desactivado. Ahora sí. Ahora sí, me parece muy didáctica la explicación y buena. Hay muchas cosas que uno podría preguntar, pero debido al tiempo no se puede. Bueno, mientras vamos avanzando, vamos a ir. Lo bueno sería que cada uno tuviera una hojita, un papel donde ir anotando, porque las ideas se empiezan a cambiar. Pues. O sea, de una reunión a la otra ya hay cosas que a uno se le olvidan. Entonces ir anotando cosas que a uno le parece o le llama la atención o alguna duda. Eso es bueno. Lo van a mandar en todo caso. No es porque nos estemos quedando medio, pero sí, eso es muy útil anotar. Los periodistas generalmente siempre andan con un papelito ahí para anotar. Sí. Nosotros también tenemos hay dudas que no alcanzamos a aclararlas en una reunión. Pero es muy bueno y ojalá que esto se difunda mucho más, para que la gente que vaya a votar y después no estén reclamando, porque aquí en Chile somos re buenos para reclamar después que pasan las cosas. Que vamos. Para que vayan a votar informados. Exactamente. Así que Don José, después que recibamos el video de las reuniones de la semana pasada, más el de hoy, usted lo puede ver y compartir con sus amigos, con su grupo y conversarlo. No, si lo vi de la semana pasada. Ya ves. Invitar también a todos quienes... Para que anden con la agenda para ir tomando nota de los puntos. Muchas gracias. Ok. Bueno, chiquillos, se va a terminar ya la reunión en menos de un minuto, así que les agradezco. Adiós para todas entonces. Chao, que estén bien. Gracias. Cuídense, estamos hablando ahí por el grupo. Entonces, la semana por medio nos vemos. Chao. Chao. Cuídense. Chao, Cuídense, chao. que tengan un lindo fin de semana. Igual, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.